Saludo ahora a Ubaldino, a Beatriz, a Jonathan, a Rafa Rosas. Y luego, bueno, veía hace ratito también vi a Luis Antonio. Ahorita luego, por la plataforma solo deja encendidos algunos videos, pero si luego se me va a saludar alguien, me dicen. De todas maneras, hola Bulmaro, aquí estoy pendiente del chat. De sus manitas o de que abran su micro. Entonces, muchas gracias por estar esta tarde aquí. Vamos a desahogar un tema curioso, peculiar, que tiene que ver con la codificación de la ética judicial y de la ética judicial electoral en concreto. Eso es lo que ahora sí que nos atañe, y como dicen, a lo que nos truje chencha. Esa expresión, ¿verdad? ¿Quién sabe de dónde habrá salido? Muy bien, y ahora sí ya había más. Ya había Liliana, ya había José Ángel, ya había Juliana, Alberto. Digo, es que es la plataforma, ¿no? Es que aquí en la Escuela Judicial Electoral no pagan completa la cuenta y entonces tienen racionada el servicio de internet. Entonces, yo creo que estamos muchas y muchos conectados. Luego eso hace difícil la conexión. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Debería codificarse la ética? Obviamente nos referimos a la ética de las profesiones, ¿no? Y más aún, la ética que tiene que ver con alguna profesión que se desarrolla o se desenvuelve dentro de una institución pública, como puede ser el Tribunal Electoral, por ejemplo. O sea, ¿no es acaso una contradicción? Porque supuestamente la ética tiene esta capacidad de apelar a la persona, de increparla para que busque estándares de superación y mejoría, y codificarla sería un poco como pues hacemos con el derecho, ¿no? Convertirla en un enunciado normativo que se vuelve pues un instrumento, ¿no? De interpretación, de discusión. ¿No será justamente, digamos, contradictorio o contraproducente codificar la ética? Porque entonces perdería esta fuerza que debería de tener lisa y llanamente, ¿no? Y por codificación, por código, o sea, entiendo, no sé si ustedes recordarán, pero bueno, había decálogos, ¿no? O había algunos documentos como que nos servían de empresa para poder recordar o discutir los temas de ética, más bien como aforismos, ¿no? Como se consideraban en algún momento, en la etapa clásica, en la Edad Media, ¿no? Regula juris, principios, ¿no? O sea, pero que, pues que no necesariamente se numeraban, se ponían en secciones, ¿no? Es decir, literalmente hacer un código. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se debería o no codificar la ética? ¿Qué piensan? Beatriz, ¿qué piensas? ¿Deberíamos codificar la ética? ¿Tú has visto un código de ética? ¿Has tenido delante algún código? Igual para los demás, Bulmaro, Alejandro, Adolfo, ahí, Luis Antonio. Ahora que vayamos avanzando en el tema, ustedes vayan pensando si en el ámbito en el que ustedes se desenvuelven hay algún código de ética y cuál es la relación que ustedes personal o particularmente tienen con ese código. Jonathan, adelante. Buenas tardes, maestro. Yo pienso que sí. De hecho, hay las diferentes instituciones, por lo que he visto, ya tienen un código de ética. Yo trabajo en el PAN y lo hay. Incluso hay un reglamento de ética. Si se cumple o no, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero sí se establece incluso sanciones y todo. El tribunal también veo que tiene código de ética y diversas instituciones ya lo tienen. Entonces yo creo que sí es necesario, sobre todo para establecer las bases
porque a lo mejor a muchos se nos hace obvio, pero mucha gente no lo sabe, no lo conoce, qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces creo que sí es básico tener un tipo, esta reglamentación. Ok, entonces tú dices, sí, sí es necesaria la codificación, ¿no? Porque eso nos lo hace tener más presente, ¿no? Claro, o sea, creo que justo ese es el gran tema de los códigos, ¿no? O sea, nos generan No, no, adelante. un lugar o un espacio en el cual se puede, pues, discutir sobre esas normas, ¿no? José Ángel, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ok, está bien. Bien, bien. Bueno, Terminó hablando ya la de unidad ética, 1. es, Bien, bien, bien. es la yo creo que está Cerrando planteado unidad 2. Volmaro, tienes tu micro encendido. Ah, Gracias. ok. Está bien. Ya. Ah, pues eso dicen. Ah, yes. porque si hablamos de la naturaleza de las normas éticas, pues asumimos que no nos las tienen que decir, no nos las tienen que recordar. Lo correcto está implícitamente, lo sabemos lo que es correcto y no nos tiene que decir esto es lo correcto. Plasmarlo no nos tiene que decir este es el catálogo de lo que es correcto y más en el desempeño de una profesión, en el aspecto deontológico. Obviamente, los que estamos inmersos en la materia electoral somos, sobre todo las autoridades administrativas, son amantes de la certeza como tal, del principio, que si no están en un documento, en un manual, en un reglamento, pues queda muy abierto a la interpretación. Y eso es lo que a veces no les gusta tanto a las autoridades administrativas. Con todo respeto, se lo digo a Jonathan, porque así nos topamos con temas con las autoridades administrativas de que se limitan mucho a interpretar a nuestro juicio. En cambio, las autoridades jurisdiccionales pues nos vemos obligados a la interpretación, a determinación y a buscar desentrañar más el sentido de las normas. En este caso, pues si estamos hablando del aspecto ético, no debemos tener un paradigma para decir lo que es correcto, lo que es válido, lo que se espera de cada uno de nosotros. No debería estar planteado así. De que está planteado, de que nos hemos visto en la necesidad de plantearlos por las diversas dudas que se generan en el aspecto de estoy actuando de manera correcta o sobre todo con las dudas, ¿qué es lo que espera? ¿Cómo espera la gente que actúe yo para no ser objeto de un reproche? Esa es la que yo creo. Pero pues no debería ser de suyo, pues no es necesaria un manual, un lineamiento, un catálogo, unas viñetas de saber cómo se espera que actuemos. Es lo que yo considero. Gracias. Está muy interesante el debate, porque sí, o sea, efectivamente uno diría, sí es importante tenerlos presentes, pero también, como dices José Ángel, el tenerlos en un código se vuelve entonces pretexto para soslayarlos, ¿no? O sea, curiosamente, ¿no? Sí, no, mira, ahí está, o sea, cumplí, ¿no? O sea, y entonces, de alguna manera, hacemos una especie de desdoblamiento, ¿no? O sea, como sea, ya no es un asunto personal, no es un asunto en el que yo me tengo que aplicar, superar en función de algo que considero correcto, sino porque un código me lo está diciendo, ¿no? Entonces se genera una especie como de doble moral, ¿no? Sí, sí, sí tenemos código, pero esa no es la pregunta. La pregunta no es si tienen un código, sino tienen unas prácticas éticas, tienen un chip, una actitud, una competencia que les haga discutir y pensar en términos éticos. Más o menos por ahí estaría como el debate, ¿no? Ubaldino, adelante. Buenas tardes. Pues con el Instituto Electoral por el cual trabajo, sí hay un documento este, reglamentado sobre la cuestión de la ética. Claro está también que ese documento nos puede dar certeza, ¿no? Para el momento de emitir ciertas resoluciones en el cual estén inmiscuidos estos aspectos. Entonces yo considero que sí debe estar o debe tener cada institución un documento en el cual vaya a basar sus determinaciones, porque afortunadamente o desafortunadamente nos regimos por leyes escritas. Entonces, quien resuelve, tanto el órgano jurisdiccional o nosotros que lo hacemos este, en ese parámetro de resolver
pues lo tenemos que fundamentar nuestra resolución, fundamentar y razonar nuestras resoluciones, ¿no? Ese es mi pensar. Muy interesante lo que plantea Subaldino, porque hay una segunda cuestión, ¿no? Claro, justo en el debate estaría la certeza, ¿no? Que daría las formas, los procesos, los procedimientos. O sea, una vez que tienes entonces un código, tienes la posibilidad, como ha sucedido, de tener comisiones de ética, que evaluarían en función de pues, una especie de principio de legalidad en función de esos códigos, ¿no? O sea, es decir, estas comisiones de ética no podrían juzgar a partir de algo que no estuviera dentro de esos códigos, ¿no? Que es justo el camino que se sigue en estos casos, ¿no? Aunque, digamos, el debate seguiría como pendiente, ¿no? Porque entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la ética y el derecho administrativo, por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, porque al final, si estamos hablando de códigos, si estamos hablando de comisiones de ética, posiblemente estaríamos hablando de sanciones, ¿no? Claro, alguien puede decir, sí, pero las de la ética no serían vinculantes, que es lo que dicen, ¿no? Casi siempre. Pero casi estaríamos como en una especie de espacio, pues esto tiene un nombre. Estoy un poquito, digamos, partiendo de este ejercicio porque yo ya sé lo que pasó. Entonces, nada más era como para que ustedes se enfrentaran, pues como justo al dilema que surgió en América Latina, en Iberoamérica hace un poco tiempo, ¿no? Y es que justamente lo que sucedió es lo que ustedes están narrando, ¿no? Lo que ustedes están contando, eso pasó en Iberoamérica. Porque básicamente estaríamos hablando de juridizar la ética. Juridizar la ética, ¿no? Y es un poco lo que nos planteaba José Ángel, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Ahí les va la historia, ¿no? Es que bueno que empezamos así para que ustedes ya están como con la expectativa, ¿no? Ulmaro, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todas y todos. Fíjese, por ejemplo, en el INE, nosotros tenemos un código de conducta y un código de ética de la función electoral. Básicamente, cuando uno analiza los dos documentos, se complementan, ¿no? Pero la diferencia radica en que en el código de ética de la función electoral va más encaminado a el uso de los recursos en el INE. Tan es así que el órgano interno de control es el encargado como de observar que se cumpla, mientras el código de conducta es otro órgano, la Junta General Ejecutiva, ¿no? Digamos, aquí lo interesante que estoy escuchando es que, bueno, en algunas oficinas hasta incluso hay una síntesis, ¿no? Una especie como de cartel en la entrada, digamos, para que no se nos olvide que allí hay ciertos comportamientos que no podríamos nosotros pasar por alto como servidores públicos de una institución, aunque también lo he visto en algunas empresas privadas, ¿no? Digo, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, esta empresa papelera, Biopapel, que cuando entras también ahí tienen su código de ética, ¿no? Digo, con una síntesis muy escueta, pero bueno, tienen su código también, ¿no? Gracias, doctor. Sí, fíjense, ustedes mismos están haciendo la reflexión, ¿no? Y como les decía, ahora les voy a contar la historia, pero es cierto, o sea, es cierto que digamos, la idea de hacer permear la ética en distintos niveles, en distintas instancias, independientemente de las instituciones, sean privadas o públicas, ¿no? Pues es una cuestión de nuestro tiempo, ¿no? Normas de integridad, dicen en algún lado, ¿no? En algunos lugares se confunden con normas de calidad, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, son
códigos de conducta que se espera de los empleados en aras de alcanzar un mejor servicio. Luego hay estas evaluaciones que se hacen justo al desempeño profesional en esa parte, no en la parte más técnica, sino en la parte del trato, en la parte más humana, que estarían como muy cercanas a la ética, ¿no? Yo me imagino que el que ustedes hayan decidido tomar un diplomado de esta naturaleza quiere decir que todavía nos sigue preocupando el tema, ¿no? Y que como todos han afirmado, o sea, al final de cuentas es algo que se tiene que hacer, es algo que tiene que ser necesario, ya sea que lo codifiquemos o no, o que en su caso, como dijiste tú, Bulmaro, lo colguemos en una tablilla y la pongamos en la entrada de las oficinas, o lo mandemos por los medios electrónicos, etcétera. Entonces, bueno, justo a lo que ustedes se enfrentó en algún momento la academia y la cumbre judicial iberoamericana, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Hay un organismo que acomuna a todos los tribunales, a todos los órganos de justicia de la región, ¿no? Incluida España, por eso se llama iberoamericana, ¿no? Y en esta cumbre judicial se reúnen para discutir distintos temas. Uno de ellos es la ética. Y ahí se ha generado un espacio que tiene su estatuto epistemológico autónomo, que es la ética judicial. Ética judicial. Quizá va a parecer como que estamos de alguna manera desdeñando la ética pública aplicada para el caso de órganos administrativos como puede ser el INE y los OPLES, ¿no? Pero en realidad la historia es muy similar, ¿no? Digamos que para los órganos administrativos hay también otras organizaciones internacionales donde se reúnen y firman estos tratados internacionales y se obligan, se autoobligan a generar una serie de acciones y de normas hacia el interior, ¿no? de los estados. Entonces, pasa en lo judicial, pasa en el sector administrativo y me imagino que también en el legislativo. Ahí tengo menos noticia de esas cosas, pero me queda claro que, por ejemplo, las fiscalías tienen sus códigos de ética, pero porque han sido obligadas por organismos internacionales que les piden que, pues eso, ¿no? Que establezcan sus códigos, que los apliquen a los servidores públicos y que además tengan una retroalimentación, o sea, que se encarguen de verificar si los servidores públicos los están o no implementando, ¿no? Entonces, en el Poder Judicial eso sucedió a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana y de alguna forma, bueno, pues ahí estaba presente también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en su momento, digamos, de manera indirecta, o sea, porque estaba representado por el Poder Judicial Federal, que en su caso, pues, encabezaba el titular de la Suprema Corte. Y entonces, en un primer momento, lo que se planteó es que se debía codificar la ética. España dijo que no, o sea, que la ética no se debía de codificar, porque de alguna forma ya existía entre líneas en el derecho administrativo, ¿no? O sea, es decir, todo lo que se debía de regular ya estaba regulado. Entonces, no se requería nada más. Si los jueces, en este caso, o los servidores públicos, cumplieran con lo que está en la Constitución y en las leyes, no habría por qué apelar a la ética. Ese era el argumento de los españoles. Por eso empecé el debate con eso, ¿no? Porque alguien puede decir, pues sí, ¿para qué tenemos códigos de ética si tenemos las leyes, ¿no? Pero por ahí, justo uno de los profesores académicos que estaban frente a este proyecto era el argentino Luis Vigo. Luis Rodolfo Vigo estaba como encargado de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que es un órgano de la Cumbre Iberoamericana. La cumbre la secretaría nunca ha sido soltada por España. España mantiene un férreo control de la cumbre y nunca ha generado una transición para que algún otro país la dirija. Pero, curiosamente, dejó en manos de los latinoamericanos la Oficina de Ética Judicial. Y entonces tenía Luis Vigo, y Luis Vigo decía que era necesaria la implementación de la ética judicial porque
de alguna forma, el derecho se basa en mínimos y la ética se basa en máximos, ¿no? Entonces, mientras que efectivamente los servidores públicos iban a encontrar dentro del derecho las normas mínimas a cumplir, en la ética debían encontrar los máximos, ¿no?, a desarrollar, ¿no? La mejoría que tendrían que incorporar. Y entonces, con ese argumento, España accedió a que se codificara. Y claro, insisto, como tiene un férreo control, nombró a un académico de su lado. El académico que nombró fue a Manuel Atienza. Entonces, Atienza y Vigo se dieron a la redacción del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. La idea era que, como tenían su nombre modelo, era que sirviera después para que los distintos organismos que integraban pues, la cumbre empezaron a formular sus propias codificaciones, ¿no? Y ese fue el caso, ¿no? Entonces, cada país empezó en la medida que pudo a diseminar esta idea. Y fue interesante porque, por ejemplo, o sea, se dieron fenómenos como el paraguayo, en donde, como les estoy comentando, efectivamente los paraguayos llegaron a un código con sanciones, y pues más parecido a legislación administrativa, con sanciones y con un comité de ética que básicamente era un tribunal, ¿no? Y era muy duras las sanciones, ¿no? Otros países, pues, dijeron que justamente no se debía caer en eso, y que básicamente pues, la ética tenía que permanecer más bien en programas de capacitación, tenían que permanecer en un gran programa que buscara concientizar a la gente y tal, ¿no? México, como nos pasa siempre, nosotros nos mantuvimos en medio, pero no solo eso, además copiamos, literalmente hicimos un código modelo de ética judicial que encabezó la Corte, que estuvo a cargo del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, y que después tenía que servir de modelo para todos los tribunales, ¿no? Incluido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, se codificó ese documento, insisto, casi imitando, copiando lo que era el Código Modelo Iberoamericano, ¿no? Y México, para ese entonces, ya empezó a mostrar una especie de liderazgo en la región a propósito de la ética judicial, ¿no? Y en un momento nos dejaron la secretaría, o sea, la dejó Argentina, y México tomó la secretaría de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Entonces, desde aquí empezamos a impulsar el código modelo hacia adentro, digamos, y hacia afuera a plantear, pues, estos observatorios, estos espacios en donde se discutían las distintas maneras en las que se atendió el tema de la ética judicial, ¿no? Poniendo curiosamente a Paraguay en un extremo y a España en el otro, ¿no? O sea, Paraguay en el extremo en el que había juridizado totalmente la ética judicial, y España en el otro extremo en donde no había hecho absolutamente nada, ¿no? Y la ética se había mantenido como una especie de cuestión académica, ¿no? No de cuestión propiamente institucional, ¿no? Sino más bien como una discusión y para foros y todas esas cuestiones. Entonces, insisto, en México nos mantuvimos en medio. ¿Qué pasó en México? Entonces, en México, después del Código Modelo, se planteó una Comisión Nacional de Ética Judicial. Comisión Nacional de Ética Judicial. Seguro ni idea tenían, ¿verdad?, de esto. Había una Comisión Nacional que encabezaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un magistrado local, un magistrado o magistrada federal, y dos académicos, creo que era así más o menos, ¿no? La integración. Y operó más o menos como por 4 años. Recibían quejas esto era de gente que fuera usuaria del sistema de justicia, obviamente, de gente también que estuviera como empleado del sistema de justicia, y en un primer momento las recomendaciones, así se les llamó,
que además todas se encuentran en línea, la Suprema Corte de Justicia las debe tener aún. Esas recomendaciones eran genéricas en un primer momento, ¿no? O sea, es decir, se recomienda que en los casos, sin mencionar nada en particular, ¿no? Pero a la luz de la experiencia latinoamericana, México dio un paso en algún momento y esas recomendaciones empezaron a ser casi personalizadas. O sea, es decir, en el caso tal, donde se denuncia tal cosa, ¿no? Con tal funcionario o funcionaria, recomendamos que se haga esto, ¿no? Claro, no eran vinculativas, pero la tendencia era marcadamente, pues, a generar un espacio de denuncia personalizada, ¿no? O sea, porque en un primer momento, no, nada más vamos como a mantenernos al margen y ya después empezaron como a entrarle esos asuntos. Pero pues también como muchas veces pasa en México, vino una nueva administración en la Suprema Corte y le dieron cuello a todo eso, ¿no? O sea, literalmente quitaron la comisión, quitaron la oficina, quitaron el presupuesto que estaba destinado a eso, y sepultaron todas las publicaciones que se habían hecho en su momento, ¿no? México también había emprendido un ambicioso programa de capacitación en temas de ética judicial electoral, que todavía, insisto, se puede rastrear en muchos de las publicaciones que ya en ese momento se digitalizaron y sobrevivieron pues, a esa poda, ¿no? que se hizo en su momento. Pero aquí está lo interesante. Antes de que sucediera ese tajante entierro, ¿no? Y sepultura de la ética judicial, el Tribunal Electoral generó su propio código modelo de ética judicial electoral. Entonces, la primera pregunta, a mí me tocó estar en la comisión, bueno, yo esto se los cuento de primera mano porque yo estuve en todo, ¿no? O sea, desde la elaboración del código modelo con el doctor Odoro Ferrer hasta este momento en que el Tribunal Electoral quiso hacer su propio código modelo. Y la pregunta era si había en la ética judicial electoral algunas peculiaridades que hicieran necesario crear un código distinto, ¿no? Y se descubrió que sí, me parece hasta cierto punto sensato, más allá de que en algún momento a lo mejor hasta se inventaron nombres o se generaron principios o virtudes que no existían en la ética tradicional, pero me parece que el ejercicio más interesante de ese código modelo de ética judicial electoral es que se detectó que efectivamente la justicia electoral tiene peculiaridades. Por ejemplo, pues el asunto, todo el tema de lo político, ¿no? Porque los derechos político-electorales, pues finalmente te llevan a un trato mucho más directo con temas políticos, ¿no? Temas que tenían que ver con el modelo de comunicación política o temas que tenían que ver, pues justamente eso, ¿no? Con campañas y eso. Entonces, esas peculiaridades hicieron que algunas cuestiones sobre acceso a la información, ¿no? Empezaron a tener como, pues, mayor importancia y necesidad de que se trataran de diverso modo. Entonces, ese código modelo, cuando en la Corte se terminó todo, el Tribunal Electoral siguió operándolo. Y cuando me digo operándolo, pues más o menos era en el Poder Judicial Federal, hubo un momento en que al ingreso al Poder Judicial Federal, este código, como ya lo mencionaron ustedes en otras instituciones, sucedía lo mismo, ¿no? Se le daba al servidora pública que se integraba, y se le pedía que lo leyera. En algún momento, incluso el ministro Azuela, pues sugirió que al final de ese código se pusiera como una especie de diploma, entonces era como autoejecutable y tú lo llenabas y al final pues arrancabas tu diploma y te lo dabas tú mismo, ¿no? Ahora pues esa función la cumplen los cursos inductivos que casi todos los organismos públicos tienen, ¿no? Que ahora son súper complejos, ¿no? Porque, y todos de alguna forma se relacionan con la ética, porque, pues, no sé, quien es servidor público seguro le habrá tocado hacer cursos que tienen que ver con la perspectiva de género, con la perspectiva intercultural, que tienen que ver con el acceso a la información, con el respeto a los datos personales
con quien trabajamos. Entonces, en todas esas áreas hay como una zona gris entre lo ético y lo administrativo, ¿no? Porque obviamente el saber cómo tratas a las personas, pues es una delgada línea, ¿no? Entre una conducta con falta de ética y una conducta que puede ser tachada de falta administrativa o incluso hasta de delictuosa, ¿no? No sé si me explico. Entonces, eso sucedió en la Corte, sucedió en el Tribunal Electoral y sucede hoy en casi todos los demás lugares en donde puede haber un código. Efectivamente, también junto con los códigos de ética llegaron los códigos de conducta o los reglamentos de conducta, ¿no? Que en su caso, pues, mientras la moda o no sé si la tendencia es que el código de ética sea como un poco más abstracto, genérico, que apele más como pues un poco a una cuestión retórica y los códigos de conducta o los reglamentos de ética que sean mucho más precisos, ¿no? O sea, es decir, que ya tengan normas que digan sobre casos concretos, ¿no? Sobre cómo hacer llevar a cabo el servicio público de manera correcta, ¿no? Y así más o menos, pero pues hay muchas variables en tanto que al final de cuentas la idea de la ética es que sea muy autogestiva, ¿no? O sea, es decir, que nazca un poco del propio servidor público, intentar comportarse correctamente, intentar comportarse adecuadamente, ¿no? Esa es la idea es incentivar a los servidores públicos. Porque si entonces volvemos, digamos, al modelo del derecho moderno, en donde mientras no te vean puedes hacer todo lo que puedas incorrectamente, no sé si me explico. Entonces ahí es donde, pues, este principio de imputabilidad, ¿no? O sea, mientras no me vean yo y no me imputen alguna falta, pues todo está bien, ¿no? Y aquí la ética es distinta. La ética es, pues yo trato de cumplir, ¿no? Independientemente de que me vean o no, porque el primero que está viendo, pues soy yo, ¿no? El primero que debería de sentirse mal, de sentir una carga de conciencia, soy yo. Esa es la idea. Entonces, por eso decía que sí hay un dilema o una paradoja, porque cuando se codifica suele pasar esto, ¿no? Bueno, pues ese es el código y mientras nadie me diga estás incurriendo en la norma tal, pues yo feliz, ¿no? Y contento, ¿no? Entonces, claro, el asunto de la codificación de la ética suele ser, yo diría un poco soslayado, porque como ustedes ya mencionaron, si bien es un tema que hoy podríamos decir recurrente y que está en todos los espacios, sin embargo no es un tema que se socialice, no es un tema que se vea como algo importante para el avance institucional, sino simplemente como un requisito más, ¿no? Como un pretexto. O sea, bueno, pues ya, tienes que llenar o tienes que hacer el cursito, tienes que aprobarlo, tienes que mandar tu constancia, ¿no? Entonces, creo que estamos un poco como en casi todos los fenómenos que tienen que ver con la ética, ¿no? O sea, es decir, en evitar esta doble moral, ¿no? Este doble discurso de decir, sí, mira, tenemos un código de ética, no solo eso, tenemos un curso, no solo eso, nuestros empleados se certifican en ese curso, ¿no? Te lo puedo demostrar, aquí tengo el número de todos los empleados, ¿no? Es más, tengo las pruebas digitales porque pues hicieron el curso en línea, que era como en su momento lo planteó Azuela, ¿no? O sea, es decir, básicamente leer el libro y arrancar el diploma, ¿no? Entonces, el problema sigue siendo el de siempre, ¿no? O sea, ¿cómo superar esa simulación? O sea, ¿cómo volver a la ética un tema trascendente, un tema necesario, no un requisito más? Entonces, la codificación puede ser esa enésima tentación que tiene el servidor público de simular que le interesa el tema, pero no le interesa, ¿no? Quizá esa sea por la preocupación más creciente. Yo recuerdo, no sé por qué siempre pongo ese ejemplo, pero porque seguro habrá muchos más, pero me acuerdo del famoso juez Porky, ¿no? Que era un juez
de Veracruz, ¿no? Que si bien recordarán ustedes, llevó a cabo un caso en el cual exculpó a unos jóvenes, ¿no? Que habían abusado de una chica y básicamente revictimizó a la chica diciendo que pues la culpable era ella porque había ido con esos muchachos, incluso cuando se bajó a comprar a una tienda de conveniencia pudo escaparse y no se escapó, es que ella había consentido y no, para él no había delito que perseguir, ¿no? Bueno, pues este famoso juez Porky, así le llamaban a esta banda pues, de criminales, ¿no? Que eran los Porquis, tenía en su haber 10 cursos de perspectiva de género, ¿no? O sea, él supuestamente sabía que esos asuntos debían tratarse de otra manera y sin embargo pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que no basta con que la gente demuestre, como se dijo, ¿no? Que tal institución ya tiene un código de ética, ¿no? O que tal persona ya tiene tantos cursos de ética, ¿no? O sea, falta algo más. No sé si se alcanza a percibir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, a veces a mí es que necesitamos que venga un profesor a darnos ética, ¿no? Porque hay que cumplir con el requisito, ¿no? O sea, porque es algo que se tiene que dar en la policía, que se tiene que dar, así dice, ¿no? En tal y cual lugar, ¿no? Y al final pasa como con los derechos humanos, ¿no? O sea, de todos modos, los derechos humanos se siguen violando, ¿no? Y a lo mejor se seguirán violando, ese no es el tema. El asunto está en que, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para dejar de instrumentalizar estas cuestiones que deberían de llevarnos a preguntarnos sobre cómo ser mejores profesionistas y sin embargo estamos pensando malamente en cómo requisitar el asunto, ¿no? O sea, cómo anotarnos la palomita y cumplir con lo que se está pidiendo. ¿Cómo ven ustedes? Cuéntenme, es que eso me interesa mucho, las experiencias. En donde están ustedes, bueno, ya nos contaron del código del Partido Acción Nacional, cómo se vivencia esto, ¿no? O sea, esta es la historia, la que yo les acabo de contar, la del Poder Judicial Federal. En el Tribunal Electoral, y ya con esto les cedo el uso de la voz, recientemente, durante la pandemia, se hizo una nueva propuesta para un nuevo código de ética y un nuevo código de conducta, los cuales pues ya pasaron por toda la cuestión burocrática. Esto es curioso porque justo por lo que está diciendo de lo juridizarlo, ¿no? Obviamente pues hay distintas comisiones en el Tribunal Electoral que revisaron el código, pero el código terminó de todas maneras en la dirección jurídica, ¿no? O sea, es decir, quien al final le dio el último toque, pues fueron abogados, ¿no? Y le dieron pues, ese toque más en ese sentido jurídico y además incluyeron un comité de ética, ¿no? Que llama la atención, no sé cuándo se va a aprobar toda esa codificación ética, pero lo que se está proponiendo ahí es que cualquier persona pueda denunciar ante esa comisión de ética faltas de ética de los servidores públicos del Tribunal Electoral, ¿no? Obviamente. Y por ahí se hace como la extensión de que, pues, de alguna forma, porque esto nos pasa con la jurisdicción, la ética no tendría jurisdicción, ¿no? Pero entonces, este código, pues, es solo para los funcionarios del Tribunal Electoral, pero es evidente que hay mucha gente que interactúa con el Tribunal Electoral y que eventualmente, pues, podría hacer suyo el código, ¿no? Es que ese es el asunto, ¿no? El asunto no es que, sí me rige a mí, entonces sí lo aplico, ¿no? Si no me rige, pues no lo aplico, ¿no? Pero, pues, podríamos pensar incluso que en su momento, pues, eso podría trasladarse a la Escuela Judicial Electoral también, ¿no? O sea, al final, no sé, incluso ustedes autoevalúense. ¿Cuál es la sensación de decir, ya ahí viene un código de ética, ¿no? Ya va a haber otra cosa que me va a obligar a hacer algo, no sé si me explico. Y no es que digamos, ya viene algo que me va a dar la oportunidad de ser mejor profesionista, ¿no? Entonces, a lo mejor es un asunto de cultura, ¿no? Es un asunto
que a todos nos puede llegar a pasar, ¿no? Es decir, que frente a la regla sintamos esta necesidad como de darle la vuelta y que entonces cuando la ética se formula en una regla, nos pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo ven? A ver, cuéntenme. Ahora sí. Anímense. Adelante, Rafael. Sí, sí, bueno, ¿se oye? Bueno, pues creo que normatizar o matizar, digamos, un código de ética en papel, siempre a veces es esa transición muy difícil entre papel y ejecución o hacerlo. Por ejemplo, no sé, a mí también me gusta trabajar en los órganos locales en el Estado de México y en el proceso anterior, por ejemplo, algo, a lo mejor vivirlo es más fácil de explicarlo, ¿no? En algunas juntas municipales, los representantes del partido político son muy difíciles con las vocales femeninas o vocales mujeres, y a veces esa esencia se rompe más cuando esa vocal ejerce su papel, ya sea ejecutiva o de organización, y a veces la hacen ver como que es la mala, o la hacen ver mal, es la que nos percibe en su forma de ser dentro de algunos partidos, bueno, en algunos, digamos, una campaña, lo pueden estar detrás de ellos a través de una propaganda, de una tema como de propaganda, o si lo proceder, actuar de diferente manera, independientemente de que esté el código al interior de un núcleo, muchas veces se queda en el papel y difícilmente nosotros como actores, ya sea autoridad electoral o partido político, lo hacemos como entendemos o lo que tratamos de tener un beneficio más y dejamos a un lado esa parte o esa esencia de ética o de compromiso político o compromiso personal, profesional hacia el mundo. Es algo más o menos de lo que vivo. Bueno, trato de dar a entender que hay una forma más en acción, ¿no? De lo que ya vivimos realmente al interior de un núcleo, interior de una junta municipal, de hecho, cosas las temporales o al mismo órgano, o del núcleo, para mí en algunos casos también pandemia, ¿no? A pesar de que existen reglamentos de trabajo libre, pues a veces la esencia del trabajo no se permite hacer eso. En eso estamos creando un código profesional, ético y demás. A veces el trabajo trata de decir que sí, se necesita se impone, pero si no estamos en trabajo, no estamos en físico, pues a veces es muy difícil llevar a trabajar. Independientemente que un instituto lo pregone, ya la actual no es un poco difícil, ¿no? Entonces, a lo mejor esa parte cultural, al final todo va a ser cuestión de cultura, de empezarlo a hacer diferente. En buen caso, tengo que obedecer un código, pero tengo que basarme en la actual, en base a estas reglas que nos permiten un mejor funcionamiento dentro de órganos, dentro de nosotros. Independientemente de los órganos culturales, órganos administrativos, como los fracasos, ¿no? Ya creo que no es también Sí, Rafael, entiendo lo que dices, ¿no? Porque estaba yo pensando mientras hablabas tú que, digamos, aquí entra todo lo de la teoría normativa, ¿no? O sea, me refiero a que uno piensa, ¿por qué es necesaria la ley, no? Ustedes hace ratito la regla, ¿no? El reglamento, tú te referías muchas veces al papel, ¿no? ¿Por qué es importante? Y dentro de la teoría normativa, ustedes mismos decían, por el asunto de la certeza, o sea, por el asunto de saber
qué es lo que nos va a aplicar, a qué nos estamos obligando, qué es lo que nos genera un deber, ¿no? Entonces, un poquito eso, ¿no? Tener claras las cosas. Y entonces, obviamente, dentro de esta teoría normativa, hay como un principio de desconfianza, ¿no? O sea, la letra muerta, ¿no? O sea, te referías tú, o sea, la gente va a tratar pues, de hacer pensar que sí cumple con eso, ¿no? Cumpla o no con ello, ¿no? O sea, porque de alguna manera es la forma en la que sigues perteneciendo a un grupo, en este caso sigues, sigues dentro de una organización laboral, ¿no? O sea, no te corren literalmente, y entonces lo más preocupante es hacer pensar a los demás que sí se cumple, pero que no hay una real convicción por cumplir con ello, ¿no? Y entonces quizá, necesito, el papel tiene ese efecto, ¿no? Ese efecto que tendría que tener un efecto evocativo, tendría que tener un efecto ejemplar, no lo tiene, o sea, sino lo que tiene es un efecto en el que genera como esta doble moral a la que me refería, ¿no? Si hago pensar que sí quiero, que sí cumplo, aunque no cumpla, ¿no? Entonces, parece que la ética tiene otras características. O sea, parece que, y yo justo cuando hablaba estaba pensando, y no sería la solución que nosotros mismos, o sea, generáramos los parámetros éticos. O sea, es decir, que nosotros en nuestras oficinas, digamos, a ver, para nosotros, ¿qué es importante? Por ejemplo, pues la solidaridad. Si un compañero está enfermo, lo vamos a ayudar, por ejemplo, ¿no? Para nosotros, ¿qué es importante? La verdad, ¿no? Que entre nosotros no nos digamos mentiras. No sé, ¿no? O sea, estoy poniendo dos ejemplos así que se me vienen a la mente, pero básicamente las grandes empresas, los grandes grupos humanos, los grupos donde nos interesa estar, por ejemplo, nuestros grupos de amigos, cumplimos con esos principios. No sé si me explico. O sea, no tiene que venir alguien a imponérnoslo. Cumplimos porque nos gusta estar ahí, ¿no? Y nos gusta recibir lo que de los demás, eso a lo que nos hemos comprometido. Entonces, a eso yo, digamos, quisiera apelar en esta tarde, ¿no? O sea, es decir, que la codificación de la ética sí puede tener una especie de trampilla, ¿no? Porque efectivamente, como dice Rafael, se vuelve papel. Y volviéndose papel se vuelve forma, y volviéndose forma se vuelve algo distinto a mí, algo lejano a mí, algo incluso que yo no hice, que hizo quizá una oficina o hizo mi jefe o lo que sea, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues un efecto interesante sería que el jefe se reuniera con todos y dijera, a ver, ¿qué opinan que deberían ser los principios y valores rectores de este grupo humano? Sí, Bulmaro, adelante. O soy utópico, estoy soñando, ¿no? Eso justo le iba a comentar, doctor. Quizá eso sería lo ideal, ¿no? Pero yo pienso en la institución en donde trabajo. Una institución muy grande que tiene más de 17,000 servidores públicos a nivel nacional, pero también pienso aquí en mi ámbito, en una junta distrital, en un órgano desconcentrado, ¿no? Pues hay compañeras y compañeros, para empezar hay una división, ¿no? Entre los que son de la rama administrativa y los que son del servicio profesional. Y luego, pues es un grupo realmente heterogéneo, ¿no? Con necesidades, con problemáticas, con expectativas totalmente distintas que hasta para conceptualizar el término de compromiso, a lo mejor, pues vamos a tener diferencias, porque pues, a lo mejor unos tienen más compromiso que otros, ¿no? La verdad es que en el INE lo veo muy complejo, ¿no? Quizás a lo mejor en grupos más pequeños, como los amigos, a lo mejor que usted comentaba, quizás ahí porque hay mayor cohesión al interior de ese grupo. Aquí la verdad es que es complicado, ¿no? Y si todavía le sumamos, por ejemplo, el cumplimiento de las actividades, ¿no? Que algunos pues sí tienen más compromiso, otros no tanto, en fin, se complican los hechos, ¿no? Gracias, doctor. Sí, justo por eso diría yo,
para que no fuera, o sea, obviamente necesitamos un grado de utopía, la ética requiere de utopía, o sea, requiere decir, claro, soñamos con ser mejores sociedades, soñamos con mejores grupos de trabajo, soñamos con mejores oficinas, ¿no? Requiere un poquito de esa utopía, pero, y si generáramos estrategias, o sea, es decir, en grupos heterogéneos, pues poner un mínimo, ¿no? O sea, un decálogo, 10 cosas a las que todos y todas nos comprometeríamos. No sé, o sea, estoy pensando, ¿no? Y se podrían hacer reuniones para llegar a esos acuerdos. Incluso cuando nosotros en la Corte lo pensamos de manera muy sencilla, ¿no? O sea, vamos a implementar círculos de lectura, ciclos de cine. Ahí está mi fascinación por el cine. Ahí empezamos, ¿no? Porque con una película todo mundo, no importa, porque claro, en las oficinas pues, hay gente con todos los distintos grados académicos, con distintos niveles de cultura, ¿no? Y una película daba como para que la gente se tuviera el valor de discutir sobre las películas, ¿no? Entonces, obviamente preparábamos una ficha, no sé qué, y de hecho hay un libro así que se llama Cine, Ética y Argumentación. Pero estrategias, ¿no? Estrategias que nos hicieran socializar la ética. Es como propuesta. Beatriz, adelante. Sí, maestro. Buenas tardes. Sí, bueno, retomando lo que comentaba aquí el compañero Bulmaro, acerca del compromiso. Es cierto, yo también, bueno, yo laboré en una institución electoral también, y eso se veía mucho. No todos tienen el compromiso, el hacer por decir, en los OPLES, esa división de lo que es el servicio electoral, y lo que es la rama administrativa, sí hay una disparidad, porque en lo que algunos hay metas que cumplir, actividades más cargadas, inclusive durante el proceso electoral, siguen estando las metas y también cursos que se tienen que ir llevando para ir cumpliendo con el programa que establece el servicio profesional del INE. En la rama administrativa no. Entonces, al momento que estamos en un proceso electoral y unos estamos más comprometidos porque tenemos esa parte que está un poquito más obligada, como es lo del servicio profesional, ya prácticamente te quedas solo haciendo una carga de trabajo, digamos, doble, porque pues como decía aquí el compañero Bulmaro, no existe el compromiso, pero porque hay vaya, no hay esa disparidad en que tú eres del servicio profesional y tú de la rama administrativa, y pues a cierta forma, de cierta manera, a cierto horario ya me retiro, ¿no? En cuanto a que tú tienes una meta que cumplir y te vas y te llegan las 2 de la mañana y pues tú sigues con tu compromiso, ¿no? Entonces, en esa situación, pues sí comprendo aquí al compañero Bulmar. En lo que es la ética, en lo que estábamos en la pregunta que usted nos hacía en principio, nos hizo, bueno, yo les quiero comentar una anécdota de que en una ocasión, bueno, tenía yo a mi hija en un colegio, y resulta que el director estaba, pues creo que estaba en un partido o algo así, estaba militando. Bueno, el caso es que se me acerca muy amablemente el señor, me saluda y me dice, oiga, usted trabaja en tal institución. Bueno, entonces le digo, sí, sí, ahí laboro. Entonces me dice, oye, ¿qué requisitos necesito para una candidatura independiente? Me decía, luego, bueno, mire, tenemos en línea, ahí está la ley electoral, ahí le va diciendo los requisitos, y me dice, ¿usted me puede obsequiar una? Le digo, pues sí, tengo una, y con mucho gusto se la obsequio. El caso es que luego el señor quería hacer una reunión
Si usted me puede apoyar en la reunión, le digo, mire, por ética, pues realmente yo no puedo, pero créame que si usted presenta un escrito solicitando alguna capacitación relativo a ese punto, se la van a dar. O sea, la institución está abierta a todo el público, y si usted tiene alguna pretensión, pues ahí se le va a apoyar. Y es todo lo que le dije. Entonces, luego, el señor me vuelve a insistir, y pues era como que muy insistente. Yo le dije, mire, es que créame que por ética, yo no puedo. Con mucho gusto, si usted quiere, en esta dirección está el instituto, y pues con mucho gusto ahí le van a atender, pero pues yo no puedo tomarme una atribución de asistir a una reunión, pues digamos, a darle alguna asesoría o lo que usted requiere, ¿no? Entonces, vaya, ahí prácticamente, pues el compromiso conmigo misma era eso, o sea, la lealtad hacia la institución, hacia mí misma, y por ética, pues digo, las instituciones electorales están abiertas a todo el público, y pues yo sentía que era lo correcto, y que pues bueno, ya estaba en él si quería tomar ese camino, hacer su petición, y pues que se le diera la capacitación que él estaba necesitando en ese momento. Entonces, ahí ya siento que es de cada uno. O sea, en el momento que se te presenta la situación, depende de qué tú tanto quieras, o sea, tus valores de ética, y pues lo que tú sabes que es lo correcto, y está lo otro, que no por cumplir en ese momento, digo, de la petición de esta persona, pues ir y hacer algo que desde el punto de vista sabemos que no estaba bien. Entonces, lo que hice realmente fue que saqué a mi hija de ese colegio, y porque sí, como que sí, luego como que había cierta, no, recelo por no haber hecho esa, tenido esa charla pues con las personas que él comentaba, pero realmente es por valores de ética, vuelvo a repetir. O sea, ya cada uno, tal vez yo digo, a lo mejor y alguien sí pudiera habérsela dado, bueno, no sé, accedido a la pretensión del señor, pero pues no era tan grave, pero pues también siento que no era lo correcto. Y eso fue. Pero igual, sí, en el punto de que efectivamente yo siento que entre compañeros, debería de hacerse ciertas reuniones para que todos externaran su punto de vista y cuáles son los escenarios también, como ahorita que estamos platicando, qué fue lo que me pasó a mí, qué le ha sucedido al licenciado Bulmaro, y así sucesivamente. Entonces, digo que eso abonaría mucho los círculos de estudio también, porque pues eso siempre es muy fructificante, unificar criterios y comentar ciertas situaciones, abonaría muchísimo en las instituciones. Gracias, maestro. Sí, Beatriz, muy interesante, pero justo ese es el ejercicio. Mira, tú misma lo estás haciendo, ¿no? O sea, cuando socializas este tema, pues das pie a que gente que ha vivido algo similar o que eventualmente lo pudiera vivir, tenga un parámetro, ¿no? Y podamos discutir las cosas. En algún momento se pensó en la Corte que, por ejemplo, se podría hacer libros sobre casos prácticos, ¿no? Y, por ejemplo, esta podría ser una consulta para una eventual comisión de ética, ¿no? Para que tú no estuvieras sola, ¿no? O sea, es decir, ¿y qué pasa en estos casos en los que un servidor o servidora pública es abordado fuera de las horas de trabajo, ¿sí? ¿No? Entonces, a lo mejor ya
ese es un asunto de ética, o sea, uno no debe estar solo, uno puede pedir consejo, uno puede decir, no sé, déjeme preguntar, déjeme pensar, ¿no? Y claro, hay muchas cuestiones que son debatibles, no sé, o sea, que justo por eso generan dilemas éticos, ¿no? Y creo que, como bien dices tú, el hecho de que pudiera haber un espacio en el que se pudieran compartir esas experiencias y luego esas experiencias se quedaran en algún lado plasmadas, pues sería muy útil, quizá mucho más útil que un código de ética, ¿no? Porque, a ver, pienso una cosa, yo creo que hay, en tu caso, pero es una opinión muy, muy personal, puede ser de ti, en tu caso, creo que lo más sencillo era decirle, ¿sabe qué? Pues estoy fuera de mi horario laboral, ¿no? Y no es que quiera yo ser formalista ni nada, pero pues estoy cumpliendo con otra de mis dimensiones como persona. Si quiere, le puedo atender en este correo electrónico o en la oficina cuando usted guste, ¿no? No es mala onda, pero pues son espacios distintos, ¿no? Y yo ahí con todo gusto le atiendo. Eso hubiera podido ser una salida, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona estaba buscando lo que se llama el tráfico de influencias, ¿no? Es decir, yo tengo una amiga, yo conozco a alguien, no sé qué, te voy a llevar a la junta, ¿no? O sea, que sucede muchas veces, ¿no? Entonces, no era tan honesta su pregunta, ¿no? Sino a lo mejor estaba mediada por un interés, que es lo que tú dices cuando dices yo trate de ser ética, ¿no? Al final creo que cuando dices yo trate de ser leal a la institución, quizá también eso sea polémico o debatible, porque en realidad uno le debería de ser leal a la sociedad, ¿no? O sea, la institución al final de cuentas representa a la sociedad, ¿no? O sea, no le somos leales a nuestros jefes, deberíamos ser leales a la sociedad mexicana. Pero en ese punto, ese señor no representaba necesariamente la sociedad mexicana, ¿no? O sea, no es que le estabas quedando mal a la sociedad por no darle la información concreta a esa persona. Es un tema interesante porque se diversifica de muchos modos, ¿no? Al final, incluso rayaría casi en una especie de acoso, ¿no? Al grado que tuviste que sacar a tu hija de esa escuela porque te sentías incómoda, ¿no? Cuando esta persona no distinguía por prudencia que tú te encontrabas en una situación distinta, ¿no? O sea, estabas preocupada por hacer un asunto que era personal y no estabas como funcionario o servidora pública en ese caso, ¿no? Pero, insisto, es tan interesante la ética que esto es discutible, ¿no? Quizá alguien pudiera tener otra perspectiva y así, eso sería importante. No sé, ahora con tantas herramientas tecnológicas, o se podrían tener chats, se podrían tener foros, insisto, círculos, ciclos, lo que fuera, ¿no? Para poder eventualmente, bueno, y claro, se podría montar unos comités que atendieran a estos cuestionamientos, a estas preguntas de si se actuó o no de acuerdo a la ética, ¿no? Sin que hubiera ninguna repercusión, ¿no? Pues muy interesante tu caso, y así seguro todo el mundo tiene muchos casos de que pudieran generarse dilemas, ¿no? Por eso el cine me gusta mucho, porque el cine presenta estos dilemas y luego los resuelve de alguna forma y te sugiere, ¿no? Algunas ideas. Pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, intervención? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, bueno, le vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por sus participaciones. Me pareció muy interesante la clase, aprendí mucho. Les agradezco y les veo de nuevo en algún otro espacio de este diplomado o de la Escuela Judicial Electoral. Seguimos de todas maneras en comunicación a través de redes sociales. Cuídense mucho, bonita tarde, lo que resta de ella. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, buenas tardes, hasta mañana, compañeros. Ana. Gracias, Alex Galván. De nada, Ramón. Nos estamos Bye. viendo. Cuídate. Bye.